don Rodrigo Gómez de la Torre, el expresidente del Consejo de Cámaras. Lo hemos convocado, lo hemos invitado también para hablar un tanto, don Rodrigo. Abrazo inmenso a la distancia, le saluda Alberto Quintana, sobre estos planteamientos que hay para reformar el sistema de seguridad social en nuestro país. ¿Cómo mira todo esto? El trabajo desarrollado por la comisión, que es un planteamiento, y siempre aclaramos, es un planteamiento que se ha hecho, se ha abierto el debate nacional, y es necesario contar con las visiones, con los aportes de todos los sectores con respecto a un tema que nos atañe a todos los ecuatorianos, a empresarios, a pequeños emprendedores y al trabajador en general. Qué gusto enorme. Buenos días. Alberto, muy buenos días a todos los radioescuchas. Y bueno, sí, es un día de celebración no solamente para Francia, sino para el mundo entero. O sea, la Revolución Francesa, en base a los principios de igualdad, legalidad y fraternidad, pues marcan una pauta en la historia reciente de la humanidad. Creo que es importante considerar estos tres conceptos: libertad, igualdad y fraternidad. Y en base a eso, pensar un poco en la propuesta que se ha hecho con respecto a los sistemas de seguridad social. Los sistemas de pensiones, los sistemas jubilares en el Ecuador se los plantearon en base a una normativa y a una realidad muy coherente a mediados del siglo pasado. En cierta medida se revisaron en el 2001. Sin embargo, hay aspectos que deben volver a ser revisados. Han pasado ya 22 años. Y estos son sistemas dinámicos. Así como es dinámica el comportamiento de la población, el comportamiento demográfico. ¿Qué significa? ¿Cuántos nacimientos, cuántas muertes, cuántos nuevos aportantes hay a la seguridad social? Y obviamente cuántos nuevos jubilados van ingresando y cómo el sistema solidario que tiene el Ecuador se vuelve sostenible o, para decirlo crudamente, insostenible en el tiempo. Y ahora, partiendo de esa premisa, por ahí viene el tema, ¿no? El hecho de que no se ha ido haciendo un trabajo de actualización de la información para ir tomando las decisiones más saludables, ¿no? O sea, seamos pragmáticos. En el siglo pasado, por los años 50, la expectativa de vida en el Ecuador bordeaba los 53 años. Actualmente en el Ecuador la expectativa de vida bordea los 82, 83 años. ¿Qué implica esto? Que alguien que se jubila a los 65 años, primero ya está por sobre la expectativa de vida que teníamos en el año 50. Pero claro, lo que se asumía que iba a requerir para pago de pensiones en masa monetaria era para 10 años aproximadamente. Ahora esa masa monetaria tiene que durarle de 20 a 25 años. Por ende, es muy fácil. Si tú tienes 10 y tienes que dividirlo para 10, te queda a 1 por año. Pero si tienes que dividirlo para 20, los mismos 10, ya no te queda 1, ya te queda 0,5. Entonces, lo que se está planteando, a mi criterio, y precisamente el día de ayer, en las reuniones del Consejo de Cámaras, pudimos conversar con Pablo Lucio Paredes, es absolutamente coherente y consistente con una actualización de lo que se requiere para darle sostenibilidad al sistema y darle previsibilidad y certezas a los nuevos afiliados. Porque a los nuevos jubilados y a los que estamos por jubilarnos, porque los viejos de alguna manera van a ir sosteniendo su espacio. Ahora, por eso es que apuntaba a aquello, ¿no? El hecho de que no se ha manejado el tema con un enfoque eminentemente técnico, sino que más bien es el asunto relacionado al manejo politiquero el que ha contaminado, ¿no? Las decisiones se han tomado con un enfoque totalmente errado, en vez de ir teniendo en consideración esto que estamos apuntando. Ahora, en este momento en que se ha abierto el debate, ¿cómo evitar que sea precisamente
radicalización de posiciones que muchas veces son motivadas por los mismos politiqueros, no brinden el espacio idóneo como para sentarnos entre los ecuatorianos y decir, a ver, por estas consideraciones técnicas hay que tomar estas medidas, por duras que para algunos parezcan. Curiosamente, a ver, dos aspectos. El primero, que acertadas palabras tuyas, las comparto y las refuerzo. Las decisiones en el Ecuador se las toman por politiquería, porque ni siquiera es por política, es politiquería, con una visión cortoplacista o peor aún, una visión de oportunismo del momento. La otro tema es que usualmente estamos en el discurso de que no es el momento. Estamos en un gobierno saliente, viene un nuevo gobierno de corto plazo, porque son 18 meses, que con suerte, como decimos, terminará trepándose al potro y antes de aprender a guiarle, ya tiene que cambiar. Y probablemente se oriente mucho a la reelección más que a la consolidación. Sin embargo, lo que se está planteando es absolutamente lógico. ¿A qué voy? Primero, que el sistema nunca deja de respetar derechos adquiridos. Comienza a migrar en un plazo de 30 años. El plazo de edad mínima de jubilación de 65 años, vigente al día de hoy, no se cambia. Sí se ajustan algunos parámetros. Y creo que lo más importante, y ahorita no tengo el cuadro a la mano, es el sistema actual de pensiones favorece, y es la palabra que no encontraba, perdón, favorece a quienes más han ganado en el tiempo y perjudica a quienes menos han ganado en el tiempo. El nuevo sistema de pensiones es mucho más equitativo y lo que hace es favorecer con una pensión vitalicia para todos y si es que estuviste en el menor espacio de aportes en los últimos 10, 15 o 5 años, como dice ahorita, pues te compensa de mejor manera que el que estuvo con mayores ingresos. Porque quien tuvo mayores ingresos tuvo mayor capacidad de ahorro también, lo cual hace que el sistema propuesto, que para en una migración de a 30 años, sea mucho más equitativo. Y creo que ese aspecto yo lo celebro y lo menciono aquí. Creo que eso es lo más relevante de la propuesta que hay, pero eso sí también no quiero dejar de mencionar algo que es fundamental. Un sistema de pensiones no puede estar esperando que el taita gobierno sea el que le meta el billete. Los sistemas de pensiones se fundamentan en los aportantes, porque para los aportantes es que hay el sistema de pensiones. El taita gobierno tiene que ver quienes no han tenido el espacio de aportar porque no han tenido trabajo, quienes están en los quintiles más pobres, y ese lado. Y aquí lo que necesitamos es pensar seriamente que el tema laboral y de empleo pleno es un aspecto fundamental para darle sostenibilidad al sistema de pensiones, porque si seguimos con un 30, 32, 33% de la población económicamente activa como aportante para una masa de jubilados creciente, no hay sistema sostenible. Claro, claro que sí. Ahora, precisamente durante estos días, ¿no? Nuestros colegas de la estación televisora Ecuavisa han presentado una serie de reportajes a lo largo de toda la semana que evidencian cómo ese manejo politiquero al que estamos haciendo referencia, ¿no? Populista, clientelar incluso, ¿no? Ha tomado decisiones tan absurdas y vemos cómo se han destinado recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para proyectos fallidos. Temas increíbles, tantas propiedades que suman casi $1.000 millones que están ahí, ¿no? A lo largo del país, en distintas jurisdicciones provinciales. ¿Cómo evitar precisamente que se mantenga ese statu quo, ¿no? De que un próximo gobierno
mañana medio saneamos por ahí algo, pero se aprovechen de las circunstancias y agarren los recursos como que si fueran precisamente del gobierno. Aquí no se entiende a veces la diferencia del gobierno, del Estado, y el hecho de que los recursos del IES son justamente de los aportantes. Qué curioso lo que mencionas. Sí, tenemos una distorsión en lo que es el gobierno y lo que es el Estado. El Estado somos todos y el gobierno es de quien administra el Estado por plazos cortos de tiempo, sea 4 años, sea 1 año y medio al que le toca o 2 años y medio al que está terminando. Sin embargo, es importante recordar, los recursos del IES son recursos privados de los aportantes, son recursos privados de los afiliados, no son recursos públicos, porque usualmente decimos lo que es público no es de nadie. Falso, lo que es público es de todos, que es diferente. Y ahí creo que tenemos que analizar también el otro lado. Tenemos que tomar correctivos en lo que es corrupción, en lo que es despilfarro, en lo que es una serie de aspectos que no pueden estar desvinculados. Pero la pregunta aquí es: ¿qué vamos a esperar, el huevo o la gallina? Aquí debemos iniciar trabajos ya de manera paralela. Necesitamos reformar el sistema de pensiones, porque digamos que el gobierno le paga al IES el 100% de la deuda mañana, porque de alguna forma, con varita mágica, le pagó el 100% de la deuda. Con un sistema inviable, lo que vamos a hacer es extender la agonía un poquito más, cuando lo que necesitamos es suspenderle el proceso de agonía y darle vida por 50, 80 años más. Entonces, eso es lo que se busca por un lado, lo cual no está exento de que debemos tomar correctivos fundamentales en transparencia, debemos tomar correctivos fundamentales en materia económica. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más viable para los afiliados? Tener hospitales del IES y tener otro sistema de salud paralelo con el Ministerio de Salud Pública, que en lugar de trabajar conjuntamente, compiten entre ellos a ver cuál es mejor o cuál es peor. Yo creo que son muchos temas que hemos ido delegando y rezagando en el tiempo. Y claro, llegas a un punto en el cual tienes que revisar qué pasa con el sistema de salud, salud pública e IES. ¿Qué es lo que pasa con el tema laboral para tener aportantes? ¿Qué es lo que pasa con los temas de corrupción? ¿Qué es lo que pasa con los temas de inseguridad? Que ahora tenemos que tener códigos plata para hospitales. Pero llega un momento en el cual, y a mi criterio, un gobierno saliente, que inclusive ha tomado una decisión de no poner candidatos a la presidencia, tiene la oportunidad histórica de decir: no estoy aquí para ver cómo me responden o no me responden el 20 de agosto. Señores, estos son cambios que hay que hacer y hay que elevarlos y plantearlos como un debate, enviar a la Corte, enviar a la Asamblea, de ser el caso, cuando ya esté posesionada la nueva Asamblea, pero poner esto en el debate público y explicarlo. Y aquí sí, aprovechar las redes sociales y, como se dice en ese sector, para explicarlo con plastilina, el por qué es necesario el cambio, porque es algo que nos va a afectar directa o indirectamente absolutamente a todos los ecuatorianos. Un sistema solidario para quienes no tienen seguridad social y un sistema equitativo para quienes tenemos seguridad social, donde se reconozca que los que menos han ganado mayor y quienes más han ganado mayor capacidad de ahorro tuvieron, y algo de ese ahorro van a tener que destinarlo para sus años futuros. Ahora, y precisamente ya que mencionaba Rodrigo el tema de las redes sociales, ¿no? Y no hay que dejarse ganar precisamente esa batalla, porque lo que pasa es que hay agrupaciones y hay supuestos dirigentes, unos dicen que son sociales, otros abiertamente políticos, ¿no? Que precisamente tienen todo el tiempo, ¿no? Tienen como las 24 horas del día, los 7 días a la semana para estar posicionando estas posturas, supuestamente buscando el bienestar de las mayorías, que cuando uno las analiza se da cuenta. Esto es parecido a cuando hablamos de reformas laborales, hablamos de actualizar
el Código del Trabajo, ¿no? Y salen los defensores del pueblo y llegamos a la conclusión de que ¿qué derechos están defendiendo? Pues si hay alrededor de 7 millones, mayoritariamente de jóvenes, que no han tenido la oportunidad de su primer empleo por diversas motivaciones, ¿no? Entonces uno dice, caramba, estos se abanderan de estos temas, de la defensa de los derechos, de quienes ni siquiera han tenido la oportunidad de trabajar. Entonces esta sí debe ser una lucha en la cual hay que enfrentar este vendaval que en cambio los otros sí los asumen con bastante vehemencia. Yo creo que aquí de estos defensores de derechos adquiridos para sí mismos, porque con el mayor de los respetos y aprecio a algunos de ellos, más defienden los derechos adquiridos de ellos mismos y no los derechos adquiridos, ni de la masa trabajadora y afiliada, ni, y peor aún, de la masa no trabajadora y que por ende no está afiliada. Creo que hay aspectos que deben regularse, sí, pero no le tengamos miedo a las redes sociales, no le tengamos miedo a quien grita más alto. Comencemos a dejar de creer en los cuentos. Y esta gente que se la pasa el día en la jota, y ojo, jorobando, no utilizando el otro término, porque no hacen más que eso, tenemos que de alguna manera desenmascararlos. Hay muchos dirigentes que nadie sabe de qué han vivido los últimos 20 o 30 años. Y eso creo que es parte de lo que debemos hacer. Necesitamos renovaciones, pero necesitamos no renovaciones de personas. Necesitamos renovaciones de formas de pensar. El mundo ha cambiado. Y el mundo al 2019 había cambiado muchísimo desde el siglo pasado. Y entre el 19 y el 23... el mundo le ha dado al menos 3 vueltas a las formas de pensar, formas de actuar y formas de visibilizar el mundo. Y ahora inclusive está el boom este año de lo que es inteligencia artificial, en donde ya podríamos estar, Alberto y Rodrigo, y podríamos tener ya uno de los dos que ni siquiera esté físicamente, sino sea una subrutina de inteligencia artificial hablando, lo cual es peligrosísimo. Peligrosísimo, porque ya no sabemos quién piensa más o quién piensa menos o quién piensa, punto. Entonces, sí creo que es importante que este debate esté abiertamente, que este debate sea público y que comencemos a pensar que los humanos somos los que tenemos tiempo de vida y tenemos tiempos laborales y tiempos de jubilación y que los tiempos post periodo laboral, como está contemplado en el código, hasta los 60, 65 años, se van a extender. Y eso hay que ser pragmáticos. Y se están extendiendo muchísimo. Como digo, hay una diferencia de prácticamente 30 años más en expectativa de vida de lo que teníamos en los 50 a lo que tenemos en el 2023. Muchísimas Entonces, gracias. si es que esa realidad no la plasmamos en regulaciones y normas, la vamos a tener que plasmar y la vamos a tener que vivir en otras formas mucho más dolorosas que un correctivo a tiempo en el proceso de la seguridad social, pensiones y jubilaciones. Identificado plenamente con lo que ocurría el 14 de julio de 1789 en Francia, don Rodrigo Gómez de la Torre, pues dando sus puntos de vista en torno a este tema, no, la reforma al sistema de seguridad social. Gracias por atendernos, que tenga un excelente día. A ustedes muchísimas gracias y a cuidarnos del clima que nos sigue dando sorpresas el día a día. Sí, el día a día siguen las sorpresas. Son las 7:25 precisamente desde Milagro nos reporta nuestro amigo Marco Toro.